ore mbua uwe ne ka agu ne ka tu de ko oira mo uwe ka agu re mate ko. Como eran los mbua antes, nuestra historia. Eso es lo que yo siempre enseño para que no se olvide de su idioma, de su cultura, que siempre tiene que ser mbua, así como yo. Así que yo por lo menos siempre quiero seguir siendo mbua. Ellos llegan a la escuela con una visión diferente y las expectativas que ellos tienen son completamente diferentes a nuestras expectativas. Y nosotros metemos mucho la pata, digamos, hasta que, y seguimos metiendo seguramente, pero bueno, con el tiempo y con la experiencia vamos aprendiendo y aprendemos juntos. Acá en estas escuelas aprendemos todos los días, los chicos y nosotros. Es que tenemos que trabajar muy de la mano de la comunidad, que nos digan qué quieren que sus hijos aprendan, para qué, estar en contacto con la gente, los papás, los abuelos, hablar con ellos, que me cuenten qué están pensando, hacer reuniones en la escuela. Por supuesto que todo lleva sacrificio, trabajo, esfuerzo y no es fácil. Que el docente llegue a este tipo de escuelas, a estas escuelas bilingües, despojado, o sea, con esa apertura que hay que tener para trabajar. Generalmente llegamos con prejuicio, que es lo que nos da nuestra sociedad, de los aborígenes, ¿no? De los indios, que nos criamos escuchando, que son sucios, vagos, haraganes, inclusive hasta que ni son humanos, como muchas veces escuchamos. Nuestra sociedad es muy absorbente, muy avasalladora, y ellos están viviendo un momento muy conflictivo, yo veo en las comunidades, especialmente por el tema del monte. Yo creo que la vida del mbua es el monte, es la tierra, y al sacarle la tierra al monte, ellos se encuentran desprotegidos totalmente. Y los yorubanos saben cómo, o sea, los yorubanos piensan por qué quieren la tierra, los mbua, los indios, digamos. Pero los indios quieren la tierra para vivir bien, tranquilo. Nosotros éramos del monte mismo. Todo lo que nosotros hacemos es del monte. Nosotros vivimos con la naturaleza. Yo entré desde primer grado a la escuela de los blancos. Desde primer grado. Siempre me discriminaba los chicos. Cuando llego a la escuela me decía indio. Está muy fuerte la discriminación. Tiene mucho que ver en la historia. Es un problema de toda la sociedad, creo también. Para mí que todos somos iguales. Nadie son mejor para mí. Así siempre mi abuelo me decía cuando yo era chico, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, para no discriminar a la gente, ni a los viejos, así a los ancianos. Todos somos iguales. Siempre me decía eso. Por eso, cuando me discrimina, yo siempre no ando bien, digamos. No tengo más cómo estudiar, porque tengo vergüenza, como que me trata de menos. Yo en mi caso personal siempre lo digo, en la escuela a mí cuando yo fui a Esquina Corriente, me eduqué en Esquina, salí y me recibí de docente pensando que no había más aborígenes, o sea, porque los indígenas fueron. Y después cuando fui a Formosa a trabajar como docente ya descubrí que había indígenas todavía, y muchos, o sea, grandes comunidades. Y bueno, o sea, y desde ahí uno empieza su experiencia. Y nosotros éramos de acá mismo, nosotros no éramos extranjeros, era de acá, de argentino, esa América, nosotros estábamos acá, destruyeron a la gente, o sea, mis parientes, a mis familiares, todo, que maltrataron, mataron. Cuando yo entraba en la escuela, una profesora me decía que los indios, o sea, los mbua,
era originario. Bueno, entonces algunos yurubas con discriminación decían que era, pero ya, ahora ya no es más. Algunos dicen esas cosas. Pero a mí siempre me gusta, me encanta que siempre habla de mi cultura, de mi historia, cómo fue antes. Mi abuelo siempre decía también, algunos piensan los yurubas que algunos no estudian y no saben, pero no es así. Los yurubas saben, tienen memoria, tienen cabeza todo para pensar y sentir. Y también ese gobierno no quiere reconocer. ¿Acaso que él es tan grande ahí? Ese no es nada, ese es un hombre nomás que está ahí. ¿Por qué no se dan en cuenta él lo que está haciendo por los pobres? Todos estamos, los que estamos acá en la Argentina, todos los que vive aquí en la tierra, somos de pasajeros. ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué él está tan duro ahí? No quiere ayudar a los pobres, no quiere firmar por nuestros derechos, vamos a decir. Eso es lo que pasa hoy en día. Quiere hacer más grandes que uno del otro, pero eso no son nada. Nosotros estamos viviendo porque Dios es grande. Dios le ama a todos. Por eso le mandó acá en la tierra a nosotros vivir un tiempito así. Vivimos un poco tiempo y cuando llegue la hora que tenemos que ir con Dios, tenemos que morir. Dejar nuestros cuerpos viejos que nos sirven. Nuestro Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón, ese sirve. Ese se va a donde está nuestro Dios. Yo creo que hay una gran ignorancia en la población blanca de todos los valores que ellos tienen. Ellos en su casa, en su forma, en su organización, está muy presente la educación. Los niños son muy respetados y a la vez muy bien educados. Y es algo que yo aprendí acá en esta comunidad, es el tema del valor por la naturaleza que ellos tienen. Para ir a cazar un día al monte, ellos rezan, tienen un Dios a quien pedirle para que le ayude, le protejan el monte, y van a matar solo para comer lo que van a utilizar ese día, digamos, no es que van a ir a matar a mansalva como tenemos nuestros cazadores en nuestra cultura. La espiritualidad de que ellos tienen, de vivir con la tierra. La tierra tiene un valor enorme para ellos, inclusive un anciano nos dijo una vez acá, yo no entiendo cómo estos blancos pueden vender la tierra en pedacitos y adueñarse si la tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra. O sea, con eso me dijo un montón de cosas que uno le hace reflexionar, ¿no? Lo de la integralidad con que ellos ven el mundo, digamos, nada va separado, digamos, nosotros tenemos parcelas en nuestra forma de vivir. Ellos no, creo que va todo muy junto en los juegos, la educación, la espiritualidad, la forma de vivir de ellos. La educación se da en forma íntegra también. Y yo estoy inmerso en esto con mi familia, vivimos acá en la comunidad y puedo asegurar que vivimos felices.